Hola mis cielos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. En el vídeo de hoy vamos a hablar de libros. Concretamente os voy a recomendar 10 libros de desarrollo personal que a mí personalmente me han ayudado muchísimo y creo que a vosotras también os pueden ayudar. Así que vamos a empezar, pero antes de nada aseguraos de estar suscritas a mi canal y de activar las notificaciones para no perderos nada sobre moda, belleza y desarrollo personal. Como veis, los tengo todos aquí. Hay 2 o 3 de ellos que son en versión digital, pero vamos a empezar con el primero, que es La voz de tu alma, de Laín García Calvo. Entonces, en este libro lo que habla es como de principios de metafísica, que dicho así pues suena como algo súper complicado y súper difícil de entender, pero él lo redacta todo de una forma súper sencilla. Como veis, yo subrayo un montón de cositas. Básicamente, si os interesa el tema de la ley de atracción, manifestar, cómo mejorar tu vida, cómo podéis atraer a vuestras vidas todas las cosas buenas a través de la energía, a través de las vibraciones, este libro es el indicado porque lo explica todo de una forma muy fácil para todo el mundo. No utiliza un lenguaje muy técnico. Sí que es verdad que los temas, si eres nueva en esto y nunca has oído hablar antes de metafísica ni de la ley de atracción ni de estas cosas, pues al principio te puede sonar un poco a chino, pero una vez lo entiendes y una vez sabes como la base de todo y de qué va, empiezas a leerlo y empiezas a entender que muchas veces somos nosotros mismos, bueno, muchas veces no, la mayoría de las veces somos nosotras mismas las responsables de las cosas que tenemos en nuestra vida que no nos gustan. Así que este libro, de verdad, un 10, y lo que os digo, también podéis adquirir la saga entera, pero yo simplemente un día fui al Corte Inglés, vi el libro suelto y me lo compré por darle una oportunidad. Y también hay que añadir que incluye como citas y frases y pasajes de la Biblia, pero no es un libro religioso, es decir, utiliza la Biblia pero no desde una perspectiva religiosa. Entonces hay que tener la mente muy abierta si no os gusta ninguna religión, si no sois católicas ni nada, porque no se trata de eso. Pero bueno, asumo que si veis este tipo de vídeos y os interesa leer este tipo de libros es porque tenéis la mente muy abierta, porque de verdad que hay que tenerla. Pasamos al segundo libro y se llama Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy. Este libro a mí me gustó muchísimo porque, como veis, es muy cortito, te lo lees rápido y es como que en tan poquitas hojas reúne y resume súper bien toda la información que podemos encontrar en varios libros diferentes, es decir, incluye información muy parecida a la que hay en este libro que os acabo de enseñar, pero obviamente mucho más reducida. Es como el libro perfecto si estáis empezando a meteros en este mundo del desarrollo personal, la ley de atracción y demás, pero no tenéis muy establecido el hábito de leer o no os gusta mucho, os cuesta. Entonces cuando una persona que no le gusta leer ve un libro súper grande y con muchísimas páginas, pues se echa para atrás. En cambio, si ve este libro tan cortito, es una forma mucho más fácil de dar el paso. Entonces este libro es como que te ayuda a cambiar un poco la perspectiva de las cosas, a ver las cosas desde otro punto de vista, a adquirir una mentalidad que te empodere, y básicamente pues incluye ideas como el hecho de tomar el control sobre tu vida, tu cuerpo, tus emociones, etc. No desviar la mirada de tus objetivos, no compararte con los demás, estar preparado para el futuro y tener diferentes planes, ser flexible en la vida, todo este tipo de cosas que al fin y al cabo pues te ayudan a salir de los bucles mentales en los que nos metemos muchas veces y a cambiar el chip en cuanto a muchas situaciones que tenemos en nuestras vidas que no sabemos cómo gestionar. El tercer libro es de un autor que no podía faltar en este vídeo, que se llama Borja Vilaseca. Ya os he hablado muchas veces de él. Es este libro de aquí y se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Claves para reinventarte profesionalmente y prosperar en la nueva era. Entonces, como su propio nombre indica, es para reinventarse en los tiempos que están por venir a nivel profesional. Pero es que además te lo explica todo perfectamente bien para que lo entiendas, es decir, habla sobre cómo funciona el sistema económico, habla sobre ideologías, habla sobre capitalismo. Me acuerdo que había como un capítulo que se llamaba El culto al dinero, cómo funcionan las empresas, la influencia que tienen todos estos factores en el mercado laboral, cómo nos educan a nosotros también en el colegio desde que somos pequeños, que nos enseñan a ser a todos iguales y no nos
ayudan a potenciar nuestra creatividad, al contrario, nos obligan a seguir todos la misma línea y por eso luego hay los problemas que hay, pero él indica claramente en su libro que las cosas están cambiando y que van a ir cambiando cada vez más, que hay muchos trabajos que obviamente se están quedando obsoletos y van a comenzar a entrar otros trabajos que a día de hoy nos parecen una locura. Las redes sociales, por supuesto, van a ser fundamentales en la nueva era, la marca personal también. Por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que esto que estoy haciendo yo ahora mismo y que hacen miles de personas a día de hoy no lo consideran un trabajo, pero esas personas pues son las que se están quedando en esa mentalidad ya un poco obsoleta. Si estáis en un momento en el que, yo que sé, estáis cansadas de vuestro trabajo, queréis darle algo nuevo, queréis reinventaros, queréis prosperar o simplemente estáis estudiando y no sabéis qué hacer, os recomiendo muchísimo que leáis este libro para que entendáis cómo funciona todo y cómo podéis empezar a llevar vuestra vida profesional a otro nivel. El cuarto libro no lo tengo físico, me lo leí en versión digital y está en inglés. Entonces, bueno, si os gusta leer en inglés o si sabéis inglés, genial. Si estáis aprendiendo inglés, pues también genial porque así os sirve. Además es un libro muy cortito. Y si no sabéis inglés y tampoco os interesa leer ahora mismo un libro en inglés, pues imagino que habrá una versión traducida, no lo sé porque tampoco es un libro que sea súper famoso. Se llama The Art of Everyday Assertiveness y es de Patrick King. Y como su propio nombre indica, es sobre asertividad, sobre comunicación asertiva. Básicamente este libro te enseña a comunicarte de forma clara con las personas, poniendo límites, sin utilizar estrategias como pasivo-agresivas, pero tampoco sin dejar que te pisen, estando pues en ese término medio que es el que caracteriza a la comunicación asertiva, ¿no? Poner límites, tener el control, priorizar lo que tú quieres y lo que tú necesitas por encima de complacer a los demás cuando eso no te beneficia en absoluto, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que este libro es fundamental, pues eso, si sobre todo sois personas a las que os cuesta decir que no, si sois personas que de toda la vida por la razón que sea estáis acostumbradas a complacer a los demás incluso cuando no os apetece realmente, necesitáis este libro. Y como os digo, creo que no lo venden en físico, pero está en audiolibro también. Yo recuerdo que pude leerlo porque estaba buscando en internet sobre comunicación asertiva, me salió la página web de este chico y tiene como una newsletter que es esto de que te suscribes y cada cierto tiempo te llegan correos suyos hablando de un tema en relación a lo que él se dedica, y en uno de ellos me podía descargar su libro y además de forma gratuita, entonces también creo que podéis hacerlo así. Está muy interesante y es súper útil. El siguiente libro del que vamos a hablar en este vídeo se llama Luna Roja de Miranda Gray. Este libro es sobre todo, bueno, es que este libro es para mujeres porque trata sobre el ciclo menstrual. Este libro creo que deberían leerlo todas las mujeres porque, bueno, habrá mujeres a las que no, pero a la mayoría yo creo nos pasa que sufrimos un montón por la menstruación, ya sea por desarreglos, porque es muy dolorosa, por lo que sea, pero creo que es fundamental entender a tu cuerpo y esta es una forma también de conectar con tu energía femenina. Entonces trata el ciclo menstrual desde una perspectiva creativa, sexual y espiritual. Y básicamente, por hacer un mini resumen, yo con lo que me quedo y lo que más me sirve es que el ciclo menstrual se divide en 4 fases, las cuales son la anciana bruja, que es la fase en la que estás con la regla, básicamente. Después está la fase de la virgen, que son los días de cuando has terminado con la regla, que es como que tienes más energía, te sientes con mucha más vida, mucho más joven, mucho más ligera. Después está la fase de la madre, que son los días de la ovulación, los días en los que eres más fértil, etc. Y finalmente tenemos la fase de la hechicera, que es la de los días antes de que te baje la regla. Durante esos días muchas de nosotras tenemos el síndrome premenstrual, que es horrible, y son los días en los que a lo mejor estás más sensible, tienes las emociones a flor de piel, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo cuando aprendí a identificar en qué fase estaba y aprendí a asociar los síntomas, las sensaciones, mis emociones, todo lo que pasaba en mi cuerpo con cada fase, para
mí fue muchísimo más fácil entender y sobre todo respetar a mi cuerpo y darle lo que necesita en cada momento. Entonces os lo recomiendo muchísimo, chicas, de verdad. Si yo hubiese leído este libro hace, no sé, cuando tenía 15 años, hubiese logrado entender a mi cuerpo muchísimo antes y a lo mejor hubiese podido llevar mejor los días que estaba con la regla y demás. Además, al principio del libro incluye como una especie de cuento muy bonito, también incluye ejercicios de meditación que puedes hacer en cada fase en la que estás, incluye también como esquemas y dibujitos para entender cómo funciona tu ciclo menstrual en relación al ciclo lunar, porque otra cosa que me parece espectacular y vamos... me encanta es que estamos súper conectadas con la luna, entonces es como que vamos a la par. Como veis, estos son los esquemitas que incluye y es que me encanta porque te pone cosas como, por ejemplo, mucha actividad deportista dependiendo del día del mes. Y hay dos ciclos, el ciclo de la luna blanca y el ciclo de la luna roja. Entonces esto es como que te ayuda a entenderlo. En este caso el ciclo de la luna blanca, cuando hay luna llena estás en ovulación, y si tienes el ciclo de la luna roja pues es al revés. Está súper bien, de verdad, chicas, os lo recomiendo muchísimo. Este libro, un 10. El siguiente libro se llama Este dolor no es mío, de Mark Walling. De este libro ya os hablé en un vídeo hace poquito tiempo y lo terminé hace poco. Sí que es verdad que he tardado bastante tiempo en leerlo porque es un libro que va como muy profundo, que te ayuda a analizarlo todo en profundidad, todo lo que tienes dentro, tu historia familiar, porque va sobre los traumas familiares que heredamos. Entonces es un libro que hay que ir con calma para lograr procesar toda la información y sobre todo para hacer todo el autoanálisis que tienes que hacer cuando lo lees. Y entonces básicamente te explica que los traumas muchas veces no son nuestros, no son por cosas que nos hayan pasado a nosotros en esta vida, sino que a lo mejor lo hemos heredado de nuestra madre o nuestro padre o nuestra abuela o incluso de una persona de nuestro árbol genealógico que no hemos ni siquiera llegado a conocer y que a lo mejor no sabíamos de su existencia, pero que se ha ido transmitiendo de generación en generación y nosotros lo hemos manifestado en esta vida. Por eso muchas veces a lo mejor hay personas que tienen traumas y no entienden por qué, porque a lo mejor no les ha pasado nada. Es, como os digo, un libro muy intenso, pero me parece súper interesante y de verdad aclaras muchísimas dudas gracias a este libro. Además, después de algunos capítulos te pone como tablas de ejercicios. Por ejemplo, esta de aquí. Entonces, como os digo, hay que trabajar bastante en ellos. Muchos de ellos son de escribir en un cuaderno. Entonces, es un libro para leerlo con calma. Pero me ha encantado, me ha gustado mucho y creo que es un libro para volver a leer. Bueno, realmente todos estos libros son para volver a leer porque se nos olvidan las cosas si no nos las repetimos y repetimos y repetimos. Y es como que poco a poco, capítulo tras capítulo, te vas acercando más al fondo de la cuestión. Y ya no solo se trata de traumas, en plan problemas de ansiedad o depresión o cosas así, sino también temas como, por ejemplo, a nivel económico, la relación que tenemos con el dinero nosotros a día de hoy puede ser por problemas que haya habido en nuestra familia, aunque no lo sepamos, con el dinero. Con fobias también, fobias que a lo mejor tenemos de forma totalmente irracional porque no nos ha pasado nada, pues a lo mejor también puede ser un trauma heredado. Pasamos al siguiente libro, que es Las 5 estaciones de la autoestima. De este libro también os hablé en un vídeo y es un libro en el que la psicóloga habla como obviamente no puedes percibir el tono con el que te habla una persona a través de un libro, pero la forma de escribir, la forma de expresar me parece como una forma muy dulce, muy suave de explicarte las cosas, no sé, o sea, creo que este libro ha sido escrito con mucho amor, no sé por qué, pero me da esa sensación. Y bueno, pues ya lo podéis ver, o sea, este libro es ideal si tenéis problemas de autoestima o aunque no tengáis problemas de autoestima, si simplemente queréis quereros más, si queréis aprender más sobre cómo podéis trataros bien, porque muchas veces descuidamos nuestro diálogo interno y no nos damos ni cuenta, porque muchas veces no sabemos establecer límites con las personas, porque muchas veces tenemos actitudes de autosabotaje y de ponernos la zancadilla a nosotras mismas y no nos damos cuenta. Pues este libro te ayuda como a poner el foco en todo eso y te enseña a cómo ser buena contigo misma, cómo ser tu mejor amiga, por decirlo de alguna forma.
Como veis, también incluye ejercicios e incluso poemas. Es que me parece una monada. Esta psicóloga me parece súper mona. Porque no sé lo que os digo. O sea, es que pone poemas en el libro. Me parece súper bonito. Y además es como que te lleva como si fuese un viaje. Por eso se llama Las 5 estaciones. Porque vas pasando como por 5 estaciones de tu relación con la autoestima. Pues eso, cómo te quieres a ti misma. El siguiente libro se llama El poder de la hora. Seguro que ya lo conocéis porque este libro ha sido recomendado por miles de personas. O sea, yo al final me lo compré porque estaba ya cansada de verlo por todas partes. Y de hecho lo pone aquí, más de 5 millones de ejemplares vendidos. Y no me extraña porque es un libro buenísimo. Este libro te enseña a vivir el momento presente, pero literalmente, o sea, el momento presente en el que estás aquí ahora mismo. Y lo hace de una forma bastante peculiar porque es como respondiendo a preguntas. Porque lo cierto es que a medida que vas leyendo este libro, pues te van surgiendo muchas preguntas. Como os digo, tienes que tener la mente muy abierta para entenderlo. Y obviamente el autor sabía que mientras íbamos a leer este libro nos iban a surgir un montón de dudas. Pero esto, ¿cómo es así? Pero si pasa esto, entonces, ¿por qué tal? No sé qué. Este tipo de dudas que nos surgen cuando nos hablan de cosas que son nuevas para nosotros y que son abstractas. Es como que pone las dudas y los pensamientos que normalmente le surgen a una persona cuando le hablan de este tipo de cosas y lo argumenta todo perfectamente bien sobre el poder de la meditación, del momento presente, de conectar con el aquí y el ahora, sentir tus emociones, la importancia del silencio, lo que somos realmente las personas, la conexión con el universo, todo este tipo de cosas que al principio pueden chocar bastante con todas las creencias limitantes que vamos arrastrando prácticamente desde que nacemos. No es que por leer este libro vayas a estar iluminada y vayas a conectar con la divinidad, pero sí que es verdad que te da muchísima claridad y es un libro al que yo siempre recurro cuando a lo mejor estoy muy estresada, tengo muchas cosas en mente y no encuentro pues eso, esa claridad, esa paz mental. Recurro a él y me vuelve a recordar lo verdaderamente importante que es el momento presente. El penúltimo libro todavía no me lo he terminado, como podéis ver, lo estoy terminando, pero ya lo puedo recomendar porque ya lo tengo casi terminado y dudo que me decepcione ya para lo que me queda del libro. Se llama Comunicación no violenta y es de Marshall B. Rosenberg. La verdad es que tú ves la portada de este libro y no te llama la atención, es decir, no es un libro muy bonito, no es un libro muy estético, la verdad es que no entiendo muy bien la portada, pero bueno, es un libro muy recomendado por personas como Tony Robbins, John Gray, el prólogo lo ha escrito Deepak Chopra, entonces es como que tiene ya bastante prestigio y pues básicamente nos enseña a comunicarnos de forma correcta con las personas, a comunicar nuestras necesidades, a empatizar con las necesidades de los demás y a buscar soluciones cuando hay discusiones con las personas, a solucionar los conflictos, básicamente a través del lenguaje. Te explica también el porqué de las guerras, el porqué de muchos problemas que ocurren no solo entre 2 o 3 personas, sino entre grupos grandes de gente. Todo ello por no saber las personas llegar a entendimientos entre ellas a través de la comunicación, a través del lenguaje. Entonces es un libro, como os digo, no me lo he terminado porque es bastante denso y te va poniendo ejemplos de pacientes que ha tenido este hombre, pero algo que me gusta mucho es que cada vez que te explica algo te lo resume en 2 líneas muy cortitas, 2 o 3 líneas así, para que te quedes con el mensaje principal de lo que te está diciendo y así es muchísimo más fácil de entender y de guardarte la información en tu mente. Y El sutil arte de que casi todo te importe una mierda es el título del último libro que os recomiendo en este vídeo. Este libro también lo leí en versión digital, por lo tanto no lo tengo aquí, pero si lo queréis en físico podéis comprarlo en cualquier librería porque es muy famoso. Y lo que más me gustó de este libro es el enfoque totalmente distinto que le da el autor, es decir, estamos muy acostumbrados a los libros de positividad tóxica. Nunca me veréis recomendando un libro de esos porque todos los
algunos libros de desarrollo personal y de autoayuda no fomentan la positividad tóxica, pero es que además este libro es como todo lo opuesto, le da una perspectiva pues mucho más realista, mucho más dura, digámoslo así, pero al mismo tiempo súper humorística, súper graciosa. Este libro, al mismo tiempo que te dice las verdades tal cual, te hace reír bastante, entonces creo que fue lo que más me gustó. Lo que hace el autor en este libro es recordarnos la importancia de ser sinceros con nosotros mismos, de reconocer nuestras limitaciones, nuestro lado oscuro, nuestros temores y no huir de ellos, aceptarlos, aceptar como una parte de nosotras e ir en busca de nuestros valores, de la perseverancia, de la honestidad con nosotros mismos, como ya he dicho, el tomar responsabilidad sobre nuestra propia vida, etc. Entonces creo que este libro lo que te hace es como un choque de realidad que todos necesitamos en algún momento, y por eso os lo tengo que recomendar un montón. Así que nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido, que os haya entretenido, que os haya inspirado, y si así ha sido, por favor no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.